Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Giovanni Farfán y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se titula Sujetos procesales en el Código Procesal Penal peruano. Este tema está referido a la materia de Derecho Procesal Penal y como ya se han podido dar cuenta, este canal, este espacio, este ámbito está relacionado al campo de lo jurídico, al campo del derecho, al conocimiento en general. Espero que les guste esta explicación y como siempre digo, es importante entender que esta explicación, esta exposición, este tema lo hago con la finalidad de aprender juntos, de aprender, de que ustedes me puedan enseñar y de yo poder mostrarles o explicarles lo que sé acerca de este tema, ¿verdad? He preparado algunas diapositivas que espero que sean de su agrado, para que el tema se pueda hacer más ameno y podamos entender todos mejor esta disertación. Bien, sujetos procesales. Los sujetos procesales, en general, este tema es fundamental porque permite comprender quiénes son los que intervienen dentro del proceso penal, cuáles son las funciones que cumplen y cómo estos contribuyen a garantizar una justicia adecuada en nuestro país, respetando derechos fundamentales y lo acorde a la ley. Como vemos en la PPT, los sujetos procesales están regulados en el Código Procesal Penal peruano y en nuestra Constitución Política del Perú. Como introducción al tema de sujetos procesales, creí conveniente primero entender cómo surgen estos. Es por eso que vamos a ver una pequeña definición de proceso penal. ¿Qué es el proceso penal? El proceso penal es el mecanismo mediante el cual el Estado investiga delitos, determina responsabilidades y cuando corresponde impone sanciones. Es decir, por ejemplo, ahorita salgo, estoy con mi celular y alguien me lo roba. ¿Qué hace el Estado? Investiga el delito. Tiene sujetos que van a investigar el delito. Una vez que encuentran al delincuente, determina responsabilidades, lo encuentran un imputado. Y en el caso corresponda, en caso vean las pruebas y acredite que él es el delincuente, entonces impone sanciones. Pero para que esta función, para que esta potestad del Estado no sea arbitraria, el ordenamiento jurídico reconoce la participación de los sujetos procesales, que actúan dentro de los límites legales y constitucionales. Es así como surgen los sujetos procesales. Bien, ahora veamos una pequeña definición de sujetos procesales. ¿Qué son los sujetos procesales? Los sujetos procesales, de ahí me muevo porque me estoy dando cuenta que no me veo un poquito, bueno, que no se ve el PPT, pero bueno. Los sujetos procesales son aquellas personas, órganos, instituciones que tienen la finalidad de participar en el proceso penal, ejerciendo derechos, obligaciones y facultades que están establecidas por la ley. Entre sus principales funciones, como vemos en la BPT, está garantizar el debido proceso, determinar responsabilidades penales y proteger los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando se cumplan todas estas funciones, el Estado va a asegurar una correcta administración de la justicia. Es por ello que se dice que los sujetos procesales constituyen la base de todo sistema acusatorio en nuestro país. Continuamos ahora con la con la clasificación de los sujetos procesales. Tenemos sujetos procesales principales y sujetos procesales accesorios. Los sujetos procesales principales. ¿Por qué se llaman procesales? ¿Por qué se llaman principales? Se llaman principales porque su existencia es indispensable para el proceso. O sea, que estos personajes sí o sí tienen que ser o aparecer en el proceso. Mientras que los secundarios o accesorios, su intervención depende del contexto, depende de la situación, depende de cómo se desarrollan los hechos, ahí van a intervenir. ¿Y cuáles son estos sujetos procesales principales? Tenemos al juez penal, al Ministerio Público, al imputado y a la defensa técnica. Vamos a desarrollar cada uno de estos para entenderlo mejor. ¿Qué es el juez penal? ¿O quién es el juez penal, mejor dicho? El juez penal es aquel órgano jurisdiccional, como dice en la PPT, ¿encargado de qué? De administrar justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez se va a encargar de resolver conflictos. En el caso que puse de que me roban el celular, una vez que se investigue, el juez va a determinar quién o cómo se resuelve el conflicto, garantizando así un respeto de la Constitución y de nuestras leyes. Pero esta función jurisdiccional tiene una norma. Como ya mencioné, se encuentra en la Constitución. ¿En qué artículo? En el artículo 138 de nuestra Constitución. Asimismo, el siguiente artículo, el 139, establece principios fundamentales para que los jueces puedan administrar justicia de manera correcta. ¿Cuáles son estos principios? ¿Me dejan moverme, por favor?
Los principios son debido proceso, independencia judicial, motivación de las resoluciones y la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es el conjunto de garantías y derechos que protegen a toda persona durante su estadía en el procedimiento judicial o administrativo, asegurando así que sea tratado de manera justa y conforme a ley. Es decir, que toda persona cuando entra en procedimiento tiene derechos, tiene garantías que lo van a proteger cuando esté dentro de ese proceso. ¿Para qué? Para que se garantice una correcta administración de justicia y se actúe conforme a ley. Eso es el debido proceso. Independencia judicial. Independencia judicial. Este principio es aplicado por los jueces, los cuales deben resolver los casos únicamente utilizando la Constitución, las leyes, las pruebas del caso y lo que le compete, o lo que le compete. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden recibir ningún tipo de presión externa. Eso es independencia judicial. Motivación de las resoluciones, motivar, explicar, dar razones. La motivación de las resoluciones judiciales consiste en la obligación que tienen los jueces de explicar por qué dictaminan esa sentencia, de explicar las razones jurídicas y fácticas por qué sustenta sus decisiones. Y por último, la tutela jurisdiccional efectiva, que es el derecho de toda persona a poder acudir a un órgano jurisdiccional para obtener protección de sus derechos y intereses legítimos. Es importante entender también las funciones del juez. Por eso continuamos con la siguiente PPT, en donde entendemos que el juez no acusa ni investiga. El juez no se encarga de acusar ni investigar. Perdón. Soy un poco nuevo en esto, así que perdón. Bien. Como ya mencioné, el juez no se encarga de acusar ni investigar. Eso es la acción penal la inicia el fiscal. Pero eso lo veremos ahorita mismo, en un momentito. Bien. ¿Cuáles son las funciones entonces del juez? Entre sus funciones se destacan dirigir audiencias, valorar pruebas, resolver conflictos de las partes y emitir sentencias debidamente fundamentadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere dar a entender todas estas funciones? Que la función del juez es actuar como un tercero imparcial, que controla la legalidad de las actuaciones mediante ver las pruebas, mediante dirigir las audiencias, mediante resolver las solicitudes de ambas partes y emitir sentencias debidamente fundamentadas, como ya hemos visto en el anterior principio. Esta función jurisdiccional, esta imparcialidad del juez, constituye una garantía importante y esencial para proteger los derechos tanto del imputado, de la víctima, incluso también del abogado pertinente. Bien, continuando ahora, el siguiente que vamos a ver, el siguiente sujeto procesal que vamos a ver es el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución autónoma. ¿Qué quiere decir institución autónoma? Que se vale por sí misma. Y su fundamento legal se encuentra en el artículo 159 de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Qué establece dicho artículo? Ese artículo establece las funciones del Ministerio Público. ¿Y cuáles son? Promover la acción judicial, defender la legalidad, dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal pública. Justamente eso, dirigir la acción penal pública. Por ello es que el considerado de la acción penal es el fiscal, que está dentro, o sea, es el principal ejecutor de la acción penal. Ministerio Público, fiscal. Durante la investigación, el fiscal, ¿qué hace? Dirige las diligencias, coordina con la policía, por ejemplo, reúne elementos de pruebas, de convicción, para determinar si es necesario formular una acusación o, en caso contrario, solicitar el archivamiento del caso. El fiscal, para poder actuar de manera correcta, como ya mencioné, el fiscal aquí en la PPT es el responsable de iniciar la acción penal. Pero el fiscal, para poder actuar de manera correcta, debe seguir ciertos principios. ¿Los cuales son estos? Principios de legalidad, de objetividad e imparcialidad. Principio de legalidad, actuar conforme a la ley. No puede pasarse de los límites legales. Eso es el principio de legalidad, actuar conforme a la ley. Principio de objetividad, ser objetivo, ser veraz, buscar siempre la verdad. ¿Qué quiere decir este principio? Que los jueces, fiscales y en realidad todos los miembros del proceso deben buscar siempre la verdad, considerando las pruebas tanto del imputado como de la víctima. Y el principio de imparcialidad es actuar sin prejuicios, sin ningún tipo de favoritismo o presiones externas por parte de los jueces o fiscales. Bien, correcto. Ahora veamos el tema de el imputado. El imputado. Aquí es fundamental entender esto porque el imputado es la persona contra quien se dirige la acción, la investigación penal por la presunta comisión del delito.
No sé si se han dado cuenta, pero últimamente los medios de comunicación siempre usan el término presunto. ¿Por qué? Por el principio de inocencia que todos tenemos, que ahorita lo vamos a ver. Es importante entender esto. Desde el momento que se le atribuye formalmente un hecho punible, a pesar de que haya sido, no sé, el peor delito que se imaginen, desde el momento que se te imputa una comisión de un delito, de un hecho punible, toda persona adquiere derechos y garantías que están reconocidas por la Constitución y nuestro Código Procesal Penal. Entre los más importantes principios que tenemos está el principio de presunción de inocencia. Este se encuentra reconocido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Qué establece dicho artículo? Establece que toda persona debe ser imputada, pero si debe, o sea, toda persona imputada o que está en el proceso debe ser considerada inocente hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no haya una sentencia firme que declare dicha responsabilidad. Asimismo, ¿cuáles son las funciones o cuáles son, mejor dicho, los derechos que tiene el imputado? El imputado tiene derecho a guardar silencio, a conocer los cargos formulados en su contra y a contar con una defensa técnica. No sé si han escuchado esto, pero es muy común en películas, en varios videos que he visto, que siempre cuando detienen a alguien, le dice, tiene derecho a guardar silencio, a conocer los cargos imputados en su contra y a tener una defensa técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que al contar con una defensa técnica va a ser juzgado por un juez imparcial, va a presentar sus pruebas a su favor. Estos básicamente constituyen los derechos fundamentales y límites que tiene el poder contra el imputado. Continuando con esta disertación, veamos ahora el sujeto procesal de defensa técnica. ¿Qué es la defensa técnica? La defensa técnica es ejercida por un abogado defensor. Su finalidad consiste en ¿qué? Defender, proteger los derechos e intereses del imputado durante todas las etapas del proceso penal. Este artículo establece, el artículo 134, inciso 14, establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin tener el derecho a la defensa en este proceso. ¿Y cuáles son las funciones de este abogado? Las funciones del abogado es participar en las diligencias, presentar pruebas, formular recursos. También puede ser solicitar nulidades, por ejemplo, cuando hay algún vicio, cuando hay algún vicio en el proceso, solicita nulidades y cuestionar también actuaciones legales, presentar sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. La presencia de una defensa técnica eficaz constituye uno de los pilares fundamentales para que haya un adecuado proceso. Bien, una vez terminados los sujetos procesales principales con el juez, el Ministerio Público, el imputado y la defensa técnica, ahora veamos los sujetos procesales accesorios o secundarios. Estos, como si recuerdan lo que les mencioné, estos aparecen en el proceso, sí, pero de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo se va desarrollando el proceso, ¿verdad? Tenemos a la víctima, al actor civil, al tercero civilmente responsable y por último a la PNP, a la Policía Nacional del Perú. Víctima. La víctima es la persona con la quien ha sufrido directamente las consecuencias del delito. El Código Procesal Penal reconoce derechos también a favor de la víctima, entre ellos cuáles está ser informada sobre el proceso, participar en sus diferentes actuaciones, solicitar medidas de protección y reclamar la reparación de los daños sufridos. Y justamente con reclamar la reparación, aquí venimos con el segundo actor, con el segundo sujeto, el actor civil. Cuando la víctima busca obtener una indemnización económica por los daños ocasionados durante el delito, ello puede constituirse en un actor civil. La víctima muchas veces, no siempre, pero muchas veces es el mismo que el actor civil. ¿Cuál es la finalidad de la participación del actor civil? La finalidad principal es solicitar la reparación civil. Recuerden, la víctima es la persona directamente afectada por el delito, actor civil solicita la reparación civil, como está en la PPT. ¿Por qué he puesto estos conceptos para que no se confundan? Porque muchas veces estos tres participantes, tanto la víctima como el actor civil como el tercero responsable, suele ser una materia, un tema de confusión constantemente. Y con respecto al tercero civilmente responsable, es el que responde económicamente por los daños. O sea, es aquella persona natural o jurídica que sin haber participado en el delito puede responder económicamente por los daños. Por ejemplo, pongo un caso. No sé, Pepito va caminando por la calle y es atropellado por un repartidor de pizzas, de Rappi, supongamos, que conducía a toda velocidad de manera imprudente. Y Pepito sufre una ruptura en su femoral, supongamos. ¿Quién es la víctima? ¿Sobre quién recae directamente el delito? Sobre Pepito, ¿verdad? Ahí se va a investigar lesiones leves, lesiones graves, se investiga.
la víctima. ¿Quién es el actor civil? Pepito también. ¿Por qué? Porque él es el que va a exigir los pagos de gastos médicos, de medicinas, de los días que no pudiera trabajar. Esta reparación económica se convierte también en la parte que va a ser Pepito. Es decir, Pepito es víctima y también Pepito va a reclamar la reparación de los daños y también es actor civil. Mientras que el tercero civilmente responsable, ¿quién vendría a ser? La empresa de Rappi, la empresa de pizzas. ¿Por qué? Porque el repartidor causó el daño mientras trabajaba para ellos. O sea que la empresa, a pesar de no haber cometido el delito y no haber estado en el momento de la comisión del delito, igualmente responde civilmente por los daños y perjuicios ocasionados por el repartidor. Bien. Y como último sujeto procesal accesorio tenemos a la Policía Nacional de Perú, que es el que básicamente apoya la investigación de la Dirección Fiscal, apoya en la investigación criminal, actúa bajo dirección del Ministerio Público, por supuesto. ¿Y cuáles son sus funciones? Por ejemplo, recolectar evidencias, identificar responsables, ejecutar todas las diligencias apropiadas para que el proceso sea llevado de manera óptima. Bien, ahora continuando veamos los principios que rigen los sujetos. Esto ya lo hemos visto, pero igual es importante recordarlo porque estos son fundamentales para que el proceso sea llevado de manera eficaz. Principio del debido proceso. Este principio, como ya mencionamos, se encuentra en el artículo 139, inciso 3 de nuestra Constitución. Debido proceso. Garantiza que toda persona debe ser sometida a un procedimiento justo y conforme a ley. Presunción de inocencia. Está reconocido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Toda persona es considerada inocente mientras no exista sentencia firme y motivada en su contra. Y de hecho de defensa, reconocido en el artículo 134, inciso 14 de nuestra Constitución. Recordemos el sujeto procesal principal, la defensa técnica. Garantiza que toda persona puede defenderse adecuadamente frente a cualquier tipo de situación. Estos tres principios son base o son clave para entender el proceso penal moderno. Es por eso que se dice que los sujetos procesales son la base de todo sistema acusatorio. Bien. Aquí estaba viendo yo una casación, pero lo veremos después porque estaba investigando y no logré comprender del todo. Pero igual es importante que siempre cuando estudien, cuando practiquen, cuando repasen, vean casaciones, vean jurisprudencias para ver cómo lo entendido se puede aplicar a un tema. Porque de nada te sirve tener la teoría si es que eso no lo ves hacia un tema. Y bien, para terminar, ya hablaré sobre la importancia como una pequeña conclusión acerca de esto, ¿no? Como una pequeña disertación acerca de la importancia. Los sujetos procesales son importantes, ¿por qué? Porque garantizan el funcionamiento del proceso penal, porque protegen derechos fundamentales, porque permiten una investigación eficiente, porque contribuyen a una justicia y fortalecen el Estado de Derecho. Para concluir, podemos afirmar que los sujetos procesales constituyen elementos o son sujetos importantes dentro del sistema penal peruano. ¿Dónde se regulan? En el Código Procesal Penal Peruano y en nuestra Constitución. ¿Cuál es la función del juez? Garantizar la imparcialidad y la legalidad para que el proceso sea justo. La función del Ministerio Público: dirige la investigación y ejerce la acción penal a través del fiscal. El imputado cuenta con derechos a pesar de hacer el delito que sea. ¿El imputado cuenta con derechos? Sí. Garantías también, como por ejemplo la presunción de inocencia. La defensa técnica protege derechos durante todo el proceso a través del abogado defensor. Y la víctima, el actor civil y el tercero civilmente responsable responden para garantizar tanto los daños hechos por la propia víctima como lo de la reparación civil de la víctima. Y finalmente la policía colabora de manera eficaz durante todo el proceso bajo la dirección del Ministerio Público, del fiscal. Por ello, la correcta actuación de estos sujetos garantizan un adecuado proceso y fortalecen la administración de justicia, contribuyendo a la consolidación de nuestro Estado de Derecho que vivimos actualmente. Bien, espero que esta exposición haya sido de su agrado y hayan podido entender un poquito más el tema. Como siempre les digo, es desde la más sincera humildad. Espero que les guste este video y no olviden dejarme si tienen algún tema para poder estudiarlo juntos. Recién estoy aprendiendo esto de grabar videos, de entender, así que perdonen por algunas ineficiencias que tengo durante esta grabación. Y como siempre les digo, espero que les guste este video y lo hago con la sincera intención de aprender entre todos. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.